Reporte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victòria. El Generalísimo Franco. El nostre país, més que un període de pau, començava una època plena de dificultats. I a pesar de tot, lo important era estar viu a una Espanya plena d'ausències, d'exilis interiors i exteriors. Bueno, en tot el temps de la guerra, al final sobretot de la guerra, que no hi havia quasi bé llum a les cases, i anàvem amb llums d'oli o llums de carburo. Vivíamos sobre miedo, miedo a todo, a hablar, a mencionar, a pensar. Los hombres murieron y dejaron de padecer, pero las mujeres, para sacar a sus hijos adelante, sufrieron mucho. Y como un maestro cogía un burro, y se desplazaba a 4, 5 kilómetros, 3 kilómetros, por las casas que había de campo entonces, a enseñar a esa pobre gente a leer y a escribir. Eso lo hizo la República. Una gran porción de maestros, de intelectuales, estaban deseando la transformación de las estructuras en España, la transformación de la educación. La educación estaba en manos de la Iglesia y, claro, querían que una separación. Empezó la guerra cuando tenía 13 años y acabó cuando tenía 16. Ese tiempo de mi pubertad, de mi adolescencia, y fue todo por el miedo, corriendo de un sitio a otro por miedo a las bombas que teníamos en Alicante. El període de la postguerra, 1939-1940, ve determinat bàsicament per la divisió entre dues classes socials. Els rics, que eren una classe més bé reduïda, i el proletariat, el qual conformava la major part de la població. Les classes treballadores foren, com de costum, els més afectats per aquest breu període de la història espanyola. A l'època de la guerra va ser el 36. Si jo havia nascut el 29, tenia 7 anys. Llavors, doncs, els meus records de la guerra són que mentre anàvem a escola tocaven les sirenes i a totes les nenes ens havien posat, penjat al coll, un boixet de fer puntes del coixí. Totes portàvem un boixet al coll perquè quan tiraven bombes ens el poséssim a la boca perquè no mosseguéssim la llengua. O sigui, llavors a sota mateix de l'escola hi havia un refugi. Yo lo recuerdo todo con nitidez y confusión al mismo tiempo, porque fue un estado confuso donde veíamos aparecer soldados en el tren, en los coches. En los pueblos de Falange no se sabía absolutamente nada. Se sabía mucho más de Acción Católica, de la CEDA y de estos que de Falange. No tenían absolutamente ninguna fuerza. Somos los primeros en luchar por una justicia social cristiana que eleve la vida del trabajador. Nuestro partido tiene puestas en vosotros todas las esperanzas y cree que España marchará muy pronto por la ruta del imperio y que las falanges de campesinos castellanos serán la vanguardia constructiva de nuestro movimiento. Aquí van tocar bastant les sirenes, que volia dir perill, no? L'educació va ser també un dels focus de repressió. L'ensenyança, la salutació franquista i el cara al sol són clars exemples. També ho és la forçada de la llengua espanyola. La Iglesia Católica pretendía intervenir en la vida social a través de dos formas, a través de la doctrina social de la Iglesia en el campo y sobre todo a través del control del sistema educativo. La repressió franquista va empresonar a més de 250.000 espanyols, la majoria per idees contra el règim, i molts d'ells no van sobreviure. ¿Qué es lo que consiguieron los militares? ¿Qué es lo que se consiguió con la guerra? Pues crear un régimen nacional católico en el cual
Los militares militaristas, evidentemente, se salieron con el 100% de sus objetivos. La guerra, doncs tota aquella època va ser per mi de por. Tota la impressió més gran que tenia una criatura, i com jo, doncs la majoria, per no dir totes, doncs el que teníem era por. Y es que fueron arrasando todo lo que pillaban, todo lo que tuviera carácter republicano, había que hacerlo desaparecer. Lo que no esperaba nadie, desde luego de ninguna de las maneras, es que la represión fuera tan brutal. Ellos vencieron la guerra, como ellos quieran llamarla, porque aquello no fue guerra, aquello fue un exterminio. La eliminación física del contrario fue la que se llevó a cabo, sobre todo en los primeros momentos. Casi en una guerra es normal que muera, pero es que aquí no hubo guerra de ninguna clase. Aquí mataron a los hombres, fueron asesinados, pero sin saber por qué ni por qué no. Les bombes era una cosa que no es pot arribar a oblidar mai. El sentir la sirena que tocava, feia tocar la Generalitat de llavors, i sentíem la sirena, i al cap d'una estoneta, bum, i ho senties més lluny o ho senties més a prop, i en senties un altre i un altre. I, per exemple, el record més trist que em va quedar va ser quan el mes de març de l'any 37 van fer com una cadena de bombardejos que venien a Barcelona cada 3 hores. Cada 3 hores hi havia un bombardeig. Ens vam anar a buscar-me pel meu germà petitó. I quan anàvem cap allà van començar a bombardejar. Van tocar les sirenes. I van, esclar, de seguida tothom. I un soldat ens va dir: aneu al castell. Al castell hi havia un refugi, que no sé si encara existeix o no existeix ja. No ho sé. No ho sé, però bueno, no ho sé, és igual. N'hi havia un. I ens va dir: no us mogueu d'aquí fins que jo vingui a buscar-vos. Esclar. I si anaven entrant, nosaltres ens vam quedar a la voreta de la porta i el meu germà em deia: no ens vindran a buscar, El paseo consistía en que un grupo de hombres, mandados por un mando de la Falange o por un mando de la Guardia Civil, se presentaban en un pueblo con una lista de personas. El pa que ens donaven quan la guerra era negre, era dolentíssim. A més, teníem el racionament organitzat per categories socials. És a dir, la gent més rica tenia 100 grams de pa al dia. La gent de mitjana tenia 125 grams de pa al dia. I la gent ja més obrera, doncs tenia 150 o 175 grams de pa al día. Le dijo este médico: ten cuidado, que te están buscando y no respetan a nadie porque han matado a una mujer. Y esa mujer era mi madre. Eso ya fue una forma de legalizar la liquidación física. El día 10 de febrero, el parte de guerra del general Franco anuncia: la guerra en Cataluña ha terminado. Yo recuerdo todavía cómo me despertaron los gritos de mi hermana Adela cuando subía la escalera gritando: madre, ya lo han matado. Todavía, a pesar de los 70 y tantos años que han pasado, no se me ha olvidado ese despertar. Un cop la guerra va acabar, deixant a molts morts darrere, el sofriment va continuar per gran part de la societat. La falta d'aliment va acabar amb la vida de 200.000 persones i moltes més van morir a mans de la justícia franquista. Un racionamiento, y a las familias les daban unas cartillas y con esas cartillas había que ir a buscar a un centro oficial, había que ir a buscar los alimentos. El pan, el azúcar, el aceite. Y el pan, por ejemplo, era muy malo. Y había gente que tenía comidas buenas, que era que las vendían a un precio muy caro. Eso se llamaba extraperlo, llamaban esto en aquella época, extraperlo. Hasta entonces las cárceles tenían cama. Teníamos que dormir de costado porque si no teníamos que subirnos unos encima de otros.
Les condicions de vida en aquella època estaven molt marcades per les mancances, no només alimentàries, sinó també sanitàries i de condicions bàsiques com la calefacció o l'habitatge. Y hacía más frío que ahora. Hacía un frío tan grande que poníamos, por ejemplo, la comida muchas veces poníamos en la terraza, por ejemplo, aquí, y se quedaba helada, pero completamente. Las sábanas mojadas se quedaban como heladas de frío que hacía. Las mujeres en aquella época fueron unas heroínas, porque luego encima todo el mundo se metía con ellas, las vejaban, las trataban de lo peor. Y cuando las sacaban por la noche, que se la llevaban a las escuelas allí de Berrocal, allí la pegaban y la tenían toda la noche detenida y la soltaban por la mañana. Que si los rojos tal, los rojos cual, que hacían esto, que si quemaban iglesias, que si mataban monjas. ¿A quién queréis más? ¿A Dios o a una vaca? Y decíamos todo para adentro, a la vaca, por el hambre que teníamos, y teníamos que decir adiós. Si no teníamos dónde ir. Y yo no quería comer en los comedores de los falangistas. Fíjate los perendangos que tenía yo, ¿eh? Ni cantar el Carrasol no me levantaba, ni levantaba la mano. Una de las tantas veces de no cantar yo el himno nacional, ya sabes lo que son los críos, le dice, don Pablo, este niño no canta. Y me dice don Pablo, oye Pepito, ¿por qué no cantas tú? Y le contesté yo muy serio. Y dije, porque yo no puedo cantar ese himno que fueron de los criminales que mataron a mi padre. Y me dicen, levante usted la mano, la llevo ocupada, pues levante usted la otra, no me da la gana. Y fue la primera vez que me llevaron a mi comisaría. ¿Cuándo saldrán mis familia de la cárcel? ¿O quedarán para siempre? ¿O se morirán? Eso era el triunfalismo que nos hacía ver como que Franco iba a ser eterno. Que iba a ser eterno. No iba a llegar nunca a la democracia. No, yo no, por favor, yo no. No quiero venganzas con nadie. Digo la verdad, no perdono. Pero vengarme tampoco. ¿Para qué? Es que sería compararme con ellos, ¿no comprendes? El que esté por encima de mí, que los perdone si él lo merece o lo castigue. Yo no soy nadie para jugar a nadie. No me considero ningún juez.